Bueno, muchas gracias a los oyentes de Radio Durazno. El gusto de estar aquí en esta ciudad. Estamos acá justamente visitando lo que es, en este caso, aquí en la Jefatura de Policía, con la presencia del jefe y sus oficiales colaboradores y la gente de la Intendencia, para hablar un poco de los temas vinculados al mercado interno, temática variada de lo que es la acción del INAC, la coordinación que tenemos que tener con las intendencias departamentales y también los temas vinculados a la seguridad rural, ya que hacemos parte de la Comisión Nacional Honoraria de Seguridad Rural, con todo lo que se refiere al combate a los temas del abigeato y toda la acción conjunta que en distintas ocasiones realizamos con el Ministerio del Interior y con los procedimientos normales de lo que son la faena clandestina y de la carne sin procedencia. Entonces, por ahí tenemos una cantidad de acciones que tenemos que articular y que claramente son importantes, ya que somos nuevas autoridades del Poder Ejecutivo en la Junta del Instituto Nacional de Carnes, presentarnos, seguir con el trabajo de campo que nuestra gerencia de Contralor viene realizando y un poco manifestarles lo que son las políticas del Instituto en cuanto a promover y trabajar en el mercado interno. Luego tendremos en la Sociedad Rural de Durazno, Santa Bernardina, una reunión con la sociedad rural y con los carniceros locales, un poco para conversar de la realidad. Venimos más a escuchar que a hablar en cuanto a cuál es la situación actual de los comercios que expenden carne, arrimarnos y tratar de comentarles cuál es la acción que tiene el INAC de apoyo a los propios comerciantes regularmente establecidos, porque muchas veces lo que ocurre es que hay en algún caso algún desconocimiento respecto de la normativa, quién es que comparece y además o quién tiene las competencias específicas respecto a la habilitación, a los controles, etcétera, y también lo que todos estamos viviendo, que es la realidad de un marco normativo que está en revisión, que ya tiene media sanción a través de la Ley de Urgente Consideración y que, de confirmarse en la Cámara de Diputados, podrá significar nuevas competencias al Instituto Nacional de Carnes respecto a la habilitación de las carnicerías en el interior, y que además tendremos que coordinar con las intendencias departamentales y los municipios ese accionar y ese registro único de establecimientos que expenden carne a los efectos de mejorar su funcionamiento y mejorar los controles, teniendo como objetivo principal que lo que tenemos que defender por sobre todo es la salud de los consumidores y los temas de inocuidad, que ya está vigente a través de la ley del mismo nombre, conocida por eso, ya promulgada en el año pasado. De forma que nuestra intención es darle una mano, atender lo que es el mercado interno y disminuir lo que es el doble estándar de calidad respecto a lo que son las carnicerías de Montevideo, donde el Instituto Nacional de Carnes tiene competencias de habilitación, y una realidad bastante variada en el interior, pero siempre del lado que te queremos darle una mano al comerciante establecido legalmente para mejorar su condición, sus condiciones de saneamiento, de higiene, de limpieza, de equipamiento, de la propia arquitectura de la carnicería, que evidentemente va de la mano con lo que es los aspectos de salud y inocuidad a la hora de expender alimentos. Muchas de las preocupaciones están arriba de la mesa por los lugares donde se vende carne, muchas veces que no son lugares habilitados precisamente para vender carne, a veces especialmente en los barrios, o a veces la carne incluso que llega a algunos círculos de comercialización de carne manufacturada. Claro que sí, que hay elaboración, ¿no? Para ello tiene que estar la habilitación específica, porque requiere de buenas prácticas, de las prácticas de higienización y de manipulación
que deben estar claramente establecidos y zonas de elaboración bien diferenciadas en lo que es la carnicería habilitada. Y todo el aspecto que significa la competencia desleal de establecimientos no habilitados que comercializan carne y que están sujetos a sanciones, generando una competencia desleal para el carnicero establecido que paga sus impuestos y que tiene una serie de costos y que ve reducido su clientela en función de la disparidad o la cantidad de ofertas de productos elaborados, muchas veces hechos en forma casera, artesanales, sin las mínimas condiciones de higiene, poniendo en riesgo lo que es la salud pública. El otro tema es los lugares habilitados en las pequeñas localidades del interior del departamento, que no tienen un mercado como para tener una carnicería muchas veces, se crea a veces un mercado irregular ahí, y a veces hay lugares a los que no van tampoco camiones habilitados para el transporte de carne. Bien, eso es así, es una constatación. Estamos trabajando en el INAC para hacer un relevamiento actualizado de esas localidades. Recordemos que hace algunos años había un gran reclamo por parte de muchos actores de la cadena de reducir la cantidad de mataderos precarios, con habilitación precaria que existían en muchas pequeñas localidades, y que eso se fue reduciendo por una cuestión de inhabilitación en función de las condiciones higiénico-sanitarias con las cuales se practicaba la faena. Pero eso también al mismo tiempo se pensaba que podía sustituirse por distribuidores frigoríficos, y en realidad muchas localidades, diríamos las más alejadas, carecen hoy de abastecimiento, y la gente tiene necesidad y derecho de poder tener la disponibilidad de carne para su alimentación, y por lo tanto terminan en una faena irregular, o por autoconsumo, o un comerciante que decide faenar por su cuenta sin tener la habilitación correspondiente. Entonces es un tema que nos preocupa, que tenemos que atender, que tenemos que ver las realidades de esas localidades de baja población y más alejadas, donde no es factible por los sistemas tradicionales de habilitación, de distribución, no les compensa llegar, sin perjuicio de que tenemos una mayor disposición de distribuidoras para abastecer a las carnicerías por esa vía con carne faenada en establecimientos habilitados. Entonces hay toda una discusión que estamos llevándola adelante, que vamos a hacer a través de este relevamiento, una discusión general con los actores de la cadena, atendiendo los temas higiénicos sanitarios, de origen de la carne, porque de repente también, si nosotros miramos para el costado por el desabastecimiento, es una competencia del INAC. Nosotros tenemos que velar por el abastecimiento de todas las localidades, y esto muchas veces lo comparo como la electrificación rural de la UTE, que muchas veces se dice que llega a un 95, 97%, nos falta llegar a algunas localidades donde económicamente el mercado actual disponible no es suficiente, porque no es viable llegar con poca carne para pocos pobladores en zonas muy distantes. Entonces tenemos que buscar la solución, hay distintas alternativas, las estamos manejando, y seguramente vamos a mejorar por lo menos los niveles de abastecimiento formal que existen hoy. Y en cuanto a la posibilidad de la instalación de nuevas plantas, grado 3, que por ahí se está manejando como proyecto desde INAC, ¿en Durazno puede haber alguna proyectada en el departamento? No, todo vamos a partir de este relevamiento. Las categorías, los establecimientos de faena de categoría 3 pueden ser alguna solución, pero no necesariamente en todos los lugares. Durazno, por ejemplo, tiene una ubicación geográfica privilegiada, está cerca de varios centros de faena y de abastecimiento. De hecho, tiene 3 frigoríficos en su capital, donde las localidades más alejadas del departamento no están tan distantes. Lo que tenemos que buscar la fórmula para cada localidad y para cada departamento respecto de la mejor manera de que llegue el abastecimiento. Puede ser de alguna manera apoyando a los distribuidores con algún tipo de exoneración. Otro sería centros logísticos de distribución, que podamos tener algún esquema de respaldo y de apoyo. Otro puede ser la ampliación del radio de faena de establecimientos ya existentes
y que pueden abastecer solamente a nivel departamental, como es el caso de los categoría 3, y otros que sería la última opción, sería financiar la construcción de algún establecimiento en alguna localidad que no se puede llegar a otra solución alternativa, porque es una inversión importante, pero tampoco el INAC tiene, digamos, competencias para construir unidades frigoríficas, y sí será una decisión del Poder Ejecutivo en el caso que lo tome. Con respecto a lo que es el proyecto aquel que hubo en la anterior administración, del camión un camión frigorífico que supuestamente podía recorrer varios lugares, que se podía usar para la faena de ovinos, de cerdos, en eso en principio estaba pensado. ¿Qué es la realidad de aquel camión? ¿Se pudo usar en algún momento? En realidad es un proyecto que se pensaba o tuvo el título de planta de faena móvil, que en realidad no es tan móvil porque además de las instalaciones que tiene, necesita tener una cantidad de otros elementos como la energía, el tratamiento de aguas residuales. Entonces pasa a ser un sistema móvil que no es tan móvil y que además es solamente para la especie de pequeño porte, son cerdos o ovinos, y por lo tanto se entendió que no era un proyecto de seguir adelante. Intentamos resolver el tema del abastecimiento por otra vía, porque además se generó un dolor de cabeza para el sistema de inspección veterinaria, que debería estar permanente, y todos los cálculos hechos dentro de INAC arrojan que este tipo de unidad móvil, además de no ser móvil, requiere, desde el punto de vista de la factibilidad económico-financiero, es absolutamente inviable, porque el nivel de inversión que hay que hacer en una planta de este tipo requiere un costo que no sería factible recuperarlo desde el punto de vista de la venta de la carne. Entonces, desde el punto de vista del modelo económico del proyecto es inviable, y por lo tanto nosotros esa inversión que ya hizo INAC se destinó o se piensa destinar, como ya ha venido funcionando en los últimos años, a efectos de capacitación académica o investigación, y para eso se está en un convenio con la Universidad de la República en la unidad de producción animal en la Ruta 1, allí está establecido, y el INAC se va a desprender de la propiedad una vez que terminen los procesos de convenio con la Universidad de la República. Mirando hacia el exterior, tenemos un panorama totalmente distinto al que podíamos imaginarnos sin esta pandemia, ¿no? Absolutamente. Yo creo que la pandemia nos cambió el mundo. Hay una realidad totalmente distinta, y tal vez nos cambie por mucho tiempo al propio consumidor de carne. Y en ese sentido, primero tenemos que sortear los efectos de la propia pandemia, con los efectos de la salud y los efectos de la cuarentena, y los efectos del aislamiento social, la interrupción de los viajes, y apostando a la recuperación económica y la normalización de los mercados. Hoy tenemos mercados totalmente alterados, parcial o totalmente. Europa es prácticamente una parálisis generalizada que apenas ahora está mostrando alguna señal muy tenue de recuperación, pero en el caso de Asia claramente estamos en una condición muy irregular en cuanto a la demanda. Estuvo bloqueado durante 7 semanas entre principios de enero y los primeros días de marzo. Después retomó con fuerza, pero nuevamente ahora hay señales de parálisis en la demanda china, porque claramente todos los gobiernos están en un sistema de prueba, error y corrección de rumbo, donde los niveles de actividad económica son muy oscilantes, y de la misma manera la demanda. Recordemos que China va a tener un resultado del primer cuatrimestre que es casi 7% de caída del producto. Jamás se había dado esto en los últimos 25 años en la historia de China, y eso claramente es un impacto en su economía, en su nivel de actividad, que hace con que el principal mercado para el cual nosotros destinamos 65% de nuestras exportaciones esté en un funcionamiento bastante errático. De todas maneras, Uruguay tiene otras opciones comerciales.
Estamos con algunas plantas de faena haciendo faena para Estados Unidos o Israel, en el caso de los kosher. Tenemos también una demanda por COVID, y en este caso favorable, que es Estados Unidos, en función del cierre de muchas plantas y el cierto desabastecimiento que se generó allí, y una demanda incremental. Hoy estamos casi en un 20% de las exportaciones hacia Norteamérica y Canadá, cosa que el año pasado era bastante menor la demanda, pero claramente estamos en una situación de dificultad, de menos opciones comerciales de la que tuvimos el año pasado, con un nivel de actividad mucho menor, un 25% por debajo. Casi todos los números de la faena, las exportaciones. Tenemos un nivel de menor facturación en cuanto a exportaciones de casi 150 millones de dólares en relación a los 5 meses, los mismos 5 meses del año 2019. Y si le agregamos todavía que la industria frigorífica está recibiendo un volumen importante de competencia de carne importada, que no está pudiendo vender el mismo volumen que el año pasado, hay una facturación bastante menor del complejo de la carne este año 2020. Así que ya veníamos con ciertas dificultades en la industria de cierre de números y con una caída de actividad. Estamos una cuarta parte por debajo del año pasado. Es realmente preocupante y está bastante más difícil para la industria para que le cierre el número, sin perjuicio de la caída del precio del ganado, que es un factor que viene a compensar parcialmente la realidad que se vive. O sea, esta demanda de China es inestable, me dice usted. Es inestable. En este momento, por ejemplo, está prácticamente nula la demanda. Fíjese usted que inclusive tenemos reportes hasta de Argentina y de Brasil, que están mucho más competitivos que nosotros, que tienen problemas de cumplimiento y de pago, así que está también en una posición muy oscilante, pero que se entiende que son oscilaciones normales en este nivel de actividad que está bastante errático en cuanto al crecimiento y a la normalización de la economía en China. Pero nosotros tenemos expectativas en el mediano plazo de que la situación en Europa mejore, que China se vaya normalizando, y necesitamos evidentemente ampliar y mejorar nuestra agenda de acceso a mercados, que es lo que realmente va a cambiar y puede cambiar lo que es el resultado de nuestras colocaciones en el exterior. Esas oscilaciones de China ¿son oscilaciones de demanda, de pago o de renegociación de carne ya enviada? En realidad es de demanda en este momento, pero ha habido noticias de algunos temas de renegociación en lo que ha sido el mes de mayo. A principios del mes de mayo surgieron algunas alarmas de algunas compañías, no podemos generalizar, pero claramente es una reiteración parcial de tanto volumen del problema ocurrido sobre fines de año, que todos lo conocimos y todos sabemos que había un gran volumen de carne destinada a China que tuvo problemas. Lo que tenemos que agregar todavía es que al problema de los mercados le agregamos todo el tema de Europa, que hace que aquello que era más fácil vender, que eran los cortes del trasero, el ramp and loin y todos los cortes de la rueda que normalmente tenían una colocación fluida para Europa, eso está siendo muy difícil de colocar, inclusive ni hablar de lo que son la carne producida para cuota 481, donde en la ventana anterior nos quedaron como 700 toneladas de afuera sin poder ingresar y que tuvieron que congelar en Europa a la espera de la apertura de la siguiente ventana el 1 de julio. Así que bueno, estamos con ese problema, donde lo que era más fácil colocar antes en volumen y que hace, como todos sabemos, la res hay que desarmarla y venderla entera, y quien solucionaba esa compensación normalmente era China, donde destinábamos el trasero para Europa y a China el resto de la res. China no digo que haya desaparecido, pero está más débil en la demanda, y ojalá tengamos una alteración, una modificación, una cierta normalización de la demanda asiática
a efectos de compensar las dificultades de colocación en Europa. Y Europa es difícil de proyectar esa recuperación. ¿Cuándo se puede comenzar a cambiar este panorama? Yo creo que va a estar muy atado a lo que es la caída de la infección. Ya el caso de Italia y de España ha caído significativamente. Están abriendo fronteras, inclusive para el turismo, a partir del 1 de julio. Sabemos lo que es la importancia del turismo en Europa. Obviamente que no va a ser una temporada normal. Julio y agosto son los meses de mayor movimiento turístico, pero no entiendo que la colocación o la apertura va a ser parcial, porque al igual que acá en el Uruguay, la apertura de los restaurantes es en base a ciertas medidas de distanciamiento que siguen vigentes y de desinfección, y las capacidades de los restaurantes están a un 50%, y eso todo habla de que nuestra capacidad de venta, que era fundamentalmente a los sistemas de restaurantes y hoteles de alto nivel, que su demanda estaba basada en el movimiento turístico, siendo menor el turismo y siendo menor la concurrencia del cliente habitué de los restaurantes de alto nivel y de los hoteles que demandaban los cortes de carne uruguayos, yo creo que la demanda se va a ir recuperando lentamente y tenemos que pensar más allá del verano europeo para que haya una real recuperación. Y eso todavía con los temores que existen de una reinfección, que es lo que todo el mundo genera la alerta que pueda estar ocurriendo en algún caso. Ojalá que no sea así y que tengamos una situación de normalización. Pero estamos al ritmo del COVID, que es una enfermedad que no se conoce mucho, que todavía no está la vacuna, que no se sabe su comportamiento y que los gobiernos están tomando medidas en forma parcial, y ojalá que no tengamos que retroceder del punto de mejora que tenemos hoy en junio en relación a marzo, tanto en el Uruguay como en el resto del mundo. Finalmente, me decía, una mayor demanda de Estados Unidos y de Canadá. ¿Por qué cortes y si esos son de alto valor lo que se está dando para ese mercado? En realidad es la demanda de lo que son los recortes para hamburguesas, y todos sabemos que el sistema productivo norteamericano genera una carne gorda y que la carne magra, el caso de Uruguay, de los ganados a pasto, y de Nueva Zelanda y Australia generan una condición de mezcla de la carne de recorte americana que baja el tenor graso para la carne picada destinada a hamburguesas. Sabemos que en Estados Unidos el 40% de la carne consumida es de carne picada y por lo tanto bajar el tenor graso hace apetecible la carne magra que generamos nosotros en cuanto a recortes, y por otra parte también lo que representa que muchas de las industrias que abastecían Estados Unidos tuvieron que cerrar por temas de COVID. Hubo cerca de 14 a 15 mil infectados adentro de las industrias norteamericanas porque no se tomaron en tiempo o se subestimó el problema de infección adentro de la industria y no se habían tomado las medidas como las tomamos aquí en cuanto a protección del personal en su operativa. Fernando Matos, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Durazno, muy amable, y le agradezco por su tiempo. Al contrario, un gusto estar con ustedes por acá, que seguramente será la primera de varias visitas que haremos en esta función, tratando de arrimarnos, escuchar y conocer un poco las realidades locales, o llevarnos más elementos para tomar unas mejores decisiones en contacto con todas las fuerzas vivas